Saludos, mi nombre es Cantulo, de la Universidad Tecnológica de Santiago. Vamos a hacer ese dibujo para la asignatura dibujo y diseño mecánico computarizado para el primer parcial del ciclo 2022 en AutoCAD. Entonces, ciclo de trazar offset, trazar cliente, todo. Entonces, vamos entonces a la primera línea. La primera línea que va a decir aquí, está diciendo no, la primera que es otra línea de 40, una línea abajo de 2, una otra de 60 porque 40 minutos. Entonces vamos a utilizar el comando entonces vamos a trazar una línea que voy a decir ahí hasta abajo para que vamos a encontrar y trazar ese círculo que está abajo. Vamos a tomar estamos abajo la línea de 40 y vamos a trazar una otra línea que es de 12 bien, pero como podemos ver hay unos 3 o sea de 3 hay y 3 y vamos a ver entonces podemos ver que hay un círculo de 28 vamos a trazar ese círculo y después vamos a trazar unos 40 de edad. Y un otro círculo de 40. Déjame ver si es 40. Entonces ya podemos trazar esa línea que va desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá, que es de 7.5, como a mitad de 15, trazar, ese punto 28, 22, todo eso. Entonces yo voy a trazar una línea que va de 15.5. Y desde aquí hasta el 22 y vamos a bajar una distancia de 15 un punto cualquiera. Entonces ya tenemos nuestro círculo. Para trazar una línea tangente necesitamos una línea tangente de la línea recta. Para trazar esa línea vamos a trazar dos offsets que va desde aquí unos
Los offset que son como de 35 y la otra de 34. Entonces podemos encontrar nuestro otro círculo que es un offset de 95. Ya, vamos. Vamos entonces necesitamos una intersección y para que podamos trazar esa intersección vamos a tomar esto. Trazar el 25. Entonces ya tenemos esto que quiere que se sienta acá. Entonces vamos a trazar el 25. Ya podemos encontrar, ya tenemos nuestro polímetro. Vamos a quitar parte que no necesitamos entonces. Quitar parte que no necesitamos, parte que necesitamos. Ya. No necesitamos esta parte. Solo necesitamos esta parte. Entonces vamos a quitar lo que no necesitamos. Entonces, trim, hacer el trim. A mí me gusta más el trim porque más exacta. Y entonces debemos ver que tenemos una parte de nuestro dibujo. Vamos a ver una parte de nuestro dibujo. Entonces vamos para trazar otro círculo. Vamos para trazar otro círculo. Antes de trazar nuestro círculo ya podemos ver que tenemos otro offset que aquí acá. Trazamos este antes, pero antes de todo vamos a hacer un drawing. Vamos a hacer un drawing. Ok, así. 24. Entonces queremos trazar nuestro offset. Un offset de 6, una distancia de 6. La distancia de 6 que es ya tenemos nuestro offset entonces. Ok, ya, ahora sí. Vamos a trazar nuestro otro círculo. Que va desde ese punto. Una distancia de una distancia de 68. 48, digamos de 48, no, es de 68, Yolanda, es de 68.
Entonces, de 68. Ahora necesitamos un otro offset. Un otro offset. Un otro offset que va desde aquí. De este lado. Porque vamos a necesitar el rango de 64. Y para que podamos encontrar este rango, necesitamos que trazar otro offset de 64. 64. Ya tenemos este offset. Ya tenemos este offset y ya. Entonces vamos a necesitar un punto de referencia para trazar otro círculo y va desde ese punto 64. Ya tenemos esto, el punto de intersección. Aquí queremos trazar el otro círculo que necesitamos y 64. Entonces ya lo tenemos. Entonces vamos a quitar parte que necesitamos porque encontramos un close de ahí. Ok, entonces quitamos esto. Vamos a quitar parte. Quitamos parte. Donde quitamos la parte. No esa parte. No a esa parte. Ya tenemos una parte de nuestro título. Entonces, la otra parte que es, vamos a trazar una línea de 8, porque hay una línea de 8 en la intersección de ahí, abajo, 8, y ya. Entonces, ya tenemos esa parte. Vamos a trazar entonces esta parte. Vamos a esa parte. Digamos. Entonces podemos ver que tenemos otro círculo que es de aquí hasta acá de 48. Trazamos esa parte y pasa abajo. Y un otro círculo que va de 54. Otro círculo que podemos ver aquí, donde sí, aquí de 54, entonces de 54. Ok, aquí lo tenemos. Para trazar esa parte, entonces vamos a ocultar, como que podemos ver, ocultar esa parte de 8 a ese círculo. Como podemos ver, ocultar. Entonces preguntamos. Entonces vamos a trazar una otra línea que va a encontrar esa intersección de aquí, una intersección de aquí. Si usted puede ver esa intersección. Y aquí. La imagen empieza a parecer muy bonita. Entonces vamos a quitar parte, esas partes vamos a quitarlo. Sí, quitamos esa parte del círculo. Esa parte del círculo. Esa parte y esa parte. Hay parte que necesitamos